Hola, bienvenidas una vez más a nuestra clase. Estamos estudiando el sufrimiento y en esta tarde vamos a estar hablando acerca del sufrimiento en la enfermedad. Hemos hablado de diferentes tipos de sufrimiento y hemos estado trabajando cada semana conceptos sobre el sufrimiento y la vida cristiana que se juntan unos con los otros para lograr un mejor entendimiento de lo que es el sufrimiento en nuestras vidas. Vamos a hablar acerca de el origen del sufrimiento. El origen. Habíamos hablado que el sufrimiento, podemos buscar sus raíces en el jardín del Edén, ¿verdad? Hablamos que el sufrimiento como parte del resultado del pecado original. Cuando Adán y Eva decidieron ser independientes de Dios, eso trajo unas consecuencias y una de esas consecuencias fue el sufrimiento en diferentes manifestaciones. Una de las cosas que trajo por consecuencia es el haber perdido la eternidad. Entonces el hombre, por causa de la desobediencia, también desarrolló la muerte. La consecuencia de ese pecado, de esa desobediencia, fue que trajo muerte a la vida del ser humano y cortó esa relación de eternidad con Dios. Entonces, podemos llegar que el origen del sufrimiento va por todas las generaciones hasta llegar a el Edén. Entonces vamos a hablar acerca de las manifestaciones de ese sufrimiento. Del sufrimiento por muerte. Hay un concepto generalizado y es algo que todos los seres humanos tenemos en común, y es que nacemos para morir, ¿verdad? Tenemos una vida que se comprende desde el día en que nacimos hasta el día que el Señor nos llama. Ese día, todos sabemos cómo nacemos, ¿verdad? Y aún con eso hay variaciones en el nacimiento. Hay unos que nacen por cesárea y otros nacen por parto natural, ¿verdad? Pero la muerte llega a nuestras vidas de diferentes formas. Pero de que llega, mi hermana, llega. ¿Cuáles son esas manifestaciones? ¿Cómo el encuentro con la muerte, el dejar de vivir, el pasar de este plano terrenal al plano espiritual y eterno, sucede? Varias cosas. Podemos decir, por ejemplo, que por vejez hay personas, ¿verdad?, que pasan los 100 años y llega el tiempo que se le acabó la batería. Es el tiempo de ellos y mueren por vejez, no hay ninguna razón particular. Puede pasar también por accidente de todas las formas, accidente automovilístico, se cae uno de un quinto piso, tantas cosas que pueden pasar, ¿verdad? Puede ser también por accidente, puede ser también voluntariamente. Cuando hablamos de voluntariamente, estamos hablando que puede ser, ¿verdad?, por suicidio o un acto altruista, ¿verdad?, defendiendo la vida de otro, puede también uno morir, o puede ser por enfermedad. Hay enfermedades que su resultado, o luego de que pasa, da resultado como vida. Son enfermedades que uno se recupera, y hay otras enfermedades que terminan en muerte. Nosotros nos vamos a enfocar en el sufrimiento durante la enfermedad. La enfermedad es algo que es común, es un factor común en la vida de todos, a diferentes grados. Pero todos nos enfermamos, no podemos decir a estas alturas que nunca nos hemos enfermado.
una gripe, un dolor de cabeza, un dolor de muelas, problemas, un flu, un gastrointestinal, tantas y tantas condiciones, el cáncer en otras situaciones más severas, tantas y tantas enfermedades, ¿verdad? Que pueden llegar a nuestras vidas de una forma sorpresiva y nos confrontamos a eso en diferentes momentos de nuestras vidas, en diferentes etapas, tal vez separados, tal vez todas juntas, ¿verdad? No sabemos, pero de que vivimos esa experiencia, la vivimos. Entonces, vamos a ver cuál es la base bíblica que vamos a estudiar en el día de hoy para trabajar el concepto de la enfermedad. Entonces, como base bíblica, vamos a comenzar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, nuestra base bíblica para la discusión de hoy. Se encuentra en Juan 9, del 1 al 3. Vamos a buscar en nuestra Biblia. Y es bueno que cuando vengamos a los estudios bíblicos tengamos nuestra Biblia. Entonces la palabra del Señor dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces es interesante este pasaje porque vemos que Jesús encuentra a esta persona en el camino y era ciego de nacimiento. Así que hay condiciones y enfermedades que están en nuestras vidas desde nacimiento, ¿verdad? Lo interesante para mí de este estudio es el hecho de la actitud que tomaron los discípulos. Estos discípulos que en su momento, la actitud de todos los personajes, en este caso particular de los discípulos eran en ese momento los estudiantes del rabí, del maestro de Jesús, que en otro momento, un poquito más adelante, iban a ser los apóstoles. Así que los discípulos podríamos extrapolar esa reacción de los discípulos al 2024 y podemos decir que esos discípulos conforman lo que ahora nosotros conocemos como la iglesia, ¿verdad? Como aquellos que conocen de Jesús. Y es interesante ver que la actitud y la reacción de ellos frente a la desgracia de esta persona, a la enfermedad o la condición de esta persona, lejos de estar enmarcada de amor y misericordia, es una actitud de juicio. Entonces, qué interesante ver que a veces la misma iglesia es el canal donde se transfiere tal vez problemas hasta internos nuestros y los reflejamos en otros. Fíjate la falta de amor, la falta de empatía, la falta de misericordia de estos hombres que en ese momento eran discípulos de Jesús, nada más y nada menos, y que en sus manos estaba el Evangelio próximamente. Y la iglesia a veces es el mismo canal o la misma grupo de personas que en vez de repartir amor, empatía, compasión, comprensión, apoyo, seguridad, somos los primeros que empezamos a buscarle la quinta pata al gato y buscar y juzgar a las personas que están en medio de la enfermedad. Así que es interesante ver la actitud de ellos. También vamos a ver la actitud del ciego. Fíjate que el ciego no fue a buscar a Jesús. Hay muchísimas otras historias en los evangelios donde la persona enferma, la persona que está viviendo una condición de salud
va al encuentro con Jesús sabiendo que en él había la posibilidad de sanidad. Sin embargo, en esta historia, el ciego tenía una actitud pasiva. Así que el ciego tenía una actitud pasiva y los discípulos una actitud de juzgar, no empática, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esas son las actitudes que vemos ahí. Lo más interesante es el resultado. ¿Cuál es el resultado de esta interacción? De esta interacción de Jesús con este hombre ciego. El resultado es, si leemos más adelante, es que este hombre ciego tuvo sanidad de su condición, de aquello que le estaba aquejando. Así que fue un resultado positivo para efectos nuestros, ¿verdad? Porque en medio de la enfermedad nosotros tenemos una idea de lo que es un resultado positivo, ¿verdad? Lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos que suceda en nuestras vidas. A eso nosotros le llamamos algo positivo o algo negativo según se acerque o se aleje de la idea del plan que nosotros tenemos para nuestras vidas. Claro, Dios lo ve de otra manera. Entonces ese es el resultado que tenemos en esta interacción de Jesús con una persona con esa condición, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar el segundo caso para nuestra clase. Segundo caso se encuentra en 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y dice, del 7 al 10. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me ensalce. Respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, este es Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por cuanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí vemos cuán interesante, vemos otro encuentro de una persona que tenía una enfermedad o una condición que le afectaba su vida. En este caso, estamos hablando del apóstol Pablo. Fíjate que en el caso anterior, el ciego no tenía nombre. Así que era una persona del vulgo, una persona que realmente no estaba ni siguiendo a Jesús en esos momentos. Ahora estamos hablando del gran apóstol Pablo, aquella persona que es responsable de que tú y yo estemos hablando de la Biblia en el nuevo continente de América, ¿verdad? Porque por su ministerio muchas cosas llegaron a nosotros, ¿verdad? Todo lo que tenemos, hasta nuestras Biblias, todo ha llegado por causa de ese ministerio eficaz, efectivo, persistente del apóstol Pablo.
Así que vamos, mira la diferencia. Este apóstol Pablo, que fue el paladín del Evangelio, aquella persona que esparció el Evangelio por todo el continente conocido al momento, esa persona que podía hacer mucho por la obra, esa persona que estaba continuamente trabajando en el ministerio, trabajando para la gloria de Dios, respondiendo al mensaje de la cruz, respondiendo a lo que Jesús le puso en sus manos con todos sus talentos. Esa persona también estaba enferma de la misma manera que el ciego que no tiene nombre también estaban sufriendo de una condición. Ambos tenían una condición, y fíjate qué interesante que ambas condiciones dicen que el apóstol Pablo también tenía un problema en su vista, así que era paralelo, ¿verdad? Podemos hacer una relación ahí. Sin embargo, para nosotros, fíjate, para nosotros podemos decir que es más importante que Dios conteste la oración de Pablo a que Dios conteste la oración del ciego que no tiene nombre. Sin embargo, delante de Dios, y eso es algo tan maravilloso, tanto Pablo como el ciego sin nombre varían lo mismo, son importantes para Dios de igual manera. Así que vamos a hablar de lo mismo. ¿Cuál es la actitud? La actitud de la persona que está sufriendo por enfermedad o por alguna condición. En el caso anterior era pasiva, el ciego no hizo nada. Pero Pablo, su actitud era una actitud proactiva. ¿Por qué? Porque dice los versículos que leímos, proactiva. Okay. Dicen los versículos que nosotros leímos que él había orado por lo menos 3 veces. No sabemos si antes de eso oró, no sabemos si después de eso oró, pero sabemos que en ese momento histórico él había orado repetidas veces a su Dios, al Dios que lo comisionó, al Dios que sabía lo que él estaba haciendo, al Dios que sabía la necesidad que él tenía, al Dios que sabía que él estaba en su camino, viviendo en santidad, que le quitara ese aguijón, ese problema en su cuerpo, para poder seguir trabajando mejor. Así que su actitud fue proactiva. Él llevó su problema, su dolor, su enfermedad a los brazos del Señor, al trono de la gracia, ¿verdad? Ahora, vamos a ver entonces cuál fue el resultado. El resultado es que no hubo sanidad. Así que para nuestros estándares hubiese sido un resultado negativo. ¿Por qué? Porque no se dio lo que Pablo quería. Pablo quería sanidad, que les quitara ese aguijón del medio. Eso es lo que el estándar de él. Como en nuestras vidas, cuando estamos en enfermedad, nuestro estándar por lo regular es que el Señor haga una obra y que nos sane. Sin embargo, en esta situación, fíjate que dice la palabra de Dios, que la contestación de Dios fue, bástate mi gracia. O sea, que Dios no lo sanó, pero para lo que lo invitó fue para que se gozara de la gracia multiforme del Señor en la vida de él. Para nuestros estándares, para nuestra percepción de la vida, nosotros diríamos que este resultado fue negativo. Y tal vez, si nosotros hubiésemos estado en esta situación del apóstol, decimos, pues mira, ¿sabes qué? Que yo no voy a hacer nada, no voy a trabajar más en la obra porque estoy cansado, me duele la vista, es mucho peligro, es mucho riesgo, hay otras personas que ven mejor que yo, que caminan mejor que yo, que hablan mejor que yo, que no tienen las mismas necesidades, que pueden seguir y hablar y seguir con el ministerio de la palabra de Dios. Sin embargo, esta actitud de Pablo frente a la contestación de Dios
lejos de desanimarlo, lejos de echarle la culpa a Dios, lejos de separarlo de Dios, lo trajo más cerca de Dios. Porque él entendió que hay un propósito que trasciende su persona. Hay un propósito que va más allá de ti y de mí. Que poco tiene que ver conmigo, pero tiene que ver con Dios. Ambas situaciones, tanto la del ciego sin nombre como la de Pablo, ambas tienen algo en común. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? Jesús le dijo, aquí esto no es cuestión de pecado, porque ¿sabes qué? Todos somos pecadores. Ninguno de nosotros merece la gracia de Dios. Por eso es que es un regalo, ¿verdad? La misericordia y la gracia de Dios es un regalo. Dios lo da libremente. Así que no es por mérito que Dios te sana o no te sana, ¿verdad? Así que es de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Así que al final del versículo 3, en Juan dice que este hombre tenía esta condición de nacimiento, había estado cargando esta enfermedad desde su nacimiento para la gloria de Dios, para que se manifestaran las obras de Dios, para la gloria de Dios. Al final del versículo 9, si no me equivoco, de Segunda de Corintios, de la interacción de Pablo con Dios, dice, bástate mi gracia, porque